Como hemos tenido varios suscriptores de otros países de habla hispana, he decidido rearmar este video sobre la novela La Gran Aldea y introducir un pequeño elemento de contexto, que es la guerra civil que se dio en Argentina entre unitarios y federales entre 1820 y 1880. Fue una guerra civil que a partir de 1828, con el fusilamiento de Dorrego, se hizo muy cruenta, y la novela, precisamente, se va a desenvolver entre 1860 y aproximadamente 1880-83. Por eso es importante conocer el marco de esta guerra civil que va a tener que ver con la historia de la novela. Lucio B. López es nieto de Vicente López y Planes. Por tanto, ya viene de una familia que había estado muy involucrada en la historia argentina. La novela trata de, tiene un enfoque de un protagonista narrador que se llama Julio, que muere su padre tempranamente y se va a vivir a la casa de una tía que es mitrista. Su padre era urquicista y era federal, y la tía lo trata mal. Pero lo interesante que tiene esta novela es que, a pesar de sus calidades literarias, no ha entrado en el canon de la literatura argentina. Por ejemplo, está más canonizada Juvenilia, y yo me pregunto por qué. Y tengo algunas respuestas posibles para indagar y para ensayar. La primera es que es una gran sátira al mitrismo. La novela satiriza personajes relacionados con el mitrismo. Y el mitrismo era, digamos, la ideología, y después fue la historiografía imperante durante mucho tiempo. Entonces, esta sátira seguro no debería caer bien intelectualmente hablando. El segundo motivo es que hace una sátira social que muestra la hipocresía de muchos sectores de ese momento. Y el tercero, que creo que es muy importante, es cómo reivindica a los sectores populares de esa época, a los morenos y a los pardos. Los morenos y pardos, los criollos más humildes, urbanos, que originariamente habían sido dorreguistas, después federales con Rosas, y en la época del mitrismo habían quedado un poco desamparados, han sido como marginados de la historia, ¿no? Buenos Aires se pretende una ciudad blanca y europea, y acá él cuenta cómo eran ellos. Ellos participaron de todas las batallas de la Guerra de la Independencia y de las guerras civiles y de las guerras por la constitución del Estado Nacional, ¿no? Roca se inicia precisamente con una guerra civil contra Tejedor. Ellos estuvieron participando de todas esas batallas, y él cuenta cómo eran y la valentía que tenían en ese momento. Usa la palabra bizarro, que no tiene la utilización que tiene hoy día, sino que bizarro quiere decir valiente, hidalgo en ese periodo, ¿no? Las palabras saben que están vivas y a veces varían un poco su sentido. Les voy a leer un fragmento que refleja muy bien cómo él ve a estos sectores. Y esto para mí la hace poco digerible para la época. Dice, está contando que uno de los protagonistas, un pardo que se llama Alejandro, que era como protector de él en la casa, que era el cochero de su tía y era protector de él en la casa, cuenta cómo son los carnavales, tanto de los sectores altos que iban al Club del Progreso, como de los sectores populares que iban a otro lugar más popular, obviamente. Y dice lo siguiente: es de ver la galantería del negro porteño, prescindiendo, si es posible prescindir del ambiente del salón, que es algo pesado. La cortesía y la urbanidad entre ellos son incomparables. El lenguaje incorrecto, pero elevadísimo. Se conversa con las mismas pretensiones con que se conversa en el gran mundo. Se enamora con la misma gracia, con la misma compostura y con el mismo chic. Las niñas no dejan nada que desear desde el punto de vista de la educación. Es cierto que los labios son un poco gruesos y las narices algo chatas, pero de una autenticidad indiscutible. Allí no hay pana ni crema de perlas que formen cutis apócrifos.
Los mozos son de la más alta estirpe administrativa. Entre ellos está representada la Secretaría del Presidente de la República, por un empleado que, aunque sirve el té y el agua con panal, no se apea de su categoría de empleado público. La guerra y la hacienda forman parte de los tenorios del Plata que bailan en la alegría las 3 noches de carnaval. Las mamás o las tías y madrinas viejas que se le acomodan desde su asiento a una masa sopada en vino priorato, ven pasar con envidia a toda esa juventud oficial que desempeña cargos modestos pero honrosos en la política argentina. Y generalmente esos snobs de medio pelo son codiciados por el prestigio social que rodea su nombre, pero si suelen ser eximios como amantes, son intolerables como maridos. Todos concluyen enamorando vascas como Alejandro o perdiendo a las negritas mimadas de casas decentes. Aquella sociedad tiene sus escándalos como todas las sociedades: raptos, seducciones, adulterios, suicidios y hasta duelos. Hablan de las guerras y de las batallas pasadas con un profundo conocimiento de lo sucedido, porque el negro y el pardo porteño saben batirse con la bizarría del mejor de los soldados y caer sobre el campo de acción como caen los héroes. Las 2 de la madrugada habían dado ya y Graciana apuraba a Alejandro para volver a casa. Bueno, este es uno de los retratos bastante elogiosos que él hace de los pardos de la época, que eran muchos más de los que se cree, y que gran parte de ellos fueron los soldados, es decir, los protagonistas principales de las batallas que tuvo Argentina en sus distintos episodios en ese periodo y en los periodos anteriores. Es por eso que acá tenemos un retrato muy interesante, no solo de los sectores medios y altos, sino también de los sectores que podríamos llamar populares urbanos. También hace un retrato de los protagonistas del Club del Progreso, que era el club más importante de esa época. Él tiene un padrino que era amigo de su padre, Don Benito, que está muy interesantemente construido, que lo introduce a él en el Club del Progreso y en las prácticas de los sectores altos. Era como un hombre, como eran la mayoría de los hombres de la generación del 80, aun cuando eran católicos, eran de alguna manera anticlericales. Por eso Don Benito va a decir lo siguiente: hay que leer a Rabelais, dice: cuando tengas mi edad y hayas corrido el mundo, es decir, hayas tenido experiencia, verás que tenía razón, es el único libro que ayuda a bien morir, por eso lo abominan los jesuitas, dice. Y después dice otra cosa que lo autodefine, Benito, ¿no? Dice de sí mismo: las mujeres me enloquecen, por eso he tenido el tino de no volverme loco por una sola. Acá vemos cómo él construye con cierta complejidad todos sus personajes. Don Benito era, o a casi todos, era su benefactor, pero a la vez tenía una vida liviana, divertida, superficial, con ciertos valores, pero una vida disipada al fin. Vemos así que la mayoría de los personajes tienen ciertos grados de complejidad. No todos, por supuesto. Y esto lo emparenta con el Martín Fierro. Por eso es un pequeño Martín Fierro urbano, ¿no? Que de alguna manera complejiza sus personajes y reivindica los sectores populares urbanos. Por supuesto, no tiene la profundidad y la complejidad que tiene el Martín Fierro, pero sí se le acerca bastante. Y sobre todo trata y trabaja con mucha dignidad y respeto a los sectores que eran, digamos, los pardos de la época, los mestizos de la época, los negros de la época, que en el fondo, ¿quiénes van a ser? Van a ser los padres de los compadritos que después va a trabajar Borges. Ellos son sus padres, sus tíos. Los compadritos de Borges son herederos de estos pardos. Borges, como escritor, va a continuar
las dos características centrales de la generación del 80. Las dos características centrales de la literatura argentina. La primera, la gauchesca, la va a convertir en la historia de cuchilleros que tanto nos va a contar. Bueno, estos pardos son los padres, los tíos, los parientes de estos cuchilleros. Y va a continuar de la generación del 80 esa práctica de incorporar temas y técnicas universales y occidentales. Por supuesto, Borges solo no las va a incorporar, las va a incorporar y las va a dar vuelta, va a ser algo original con esas técnicas. Bueno, por todos estos elementos, me parece que es un libro muy interesante para retratar. Podríamos decir también la antijuvenilia. Él cuenta su etapa de educación. Y en juvenilia, el profesor, digamos, elogiado, querido, venerado, era el profesor europeo. Acá pasa al revés. El profesor querido es el profesor argentino y el profesor más criticado es el profesor europeo. Bueno, por todos estos motivos, me parece que es un libro muy interesante para leer y para entender a ese periodo de la historia argentina y de esa generación tan rica que fue la generación del 80. Una anécdota que le pasó a Lucio B. López. Él fue ministro y denunció a un militar, Sarmiento, por corrupción. Había vendido mal los terrenos. La justicia termina dejándolo inocente a este Sarmiento que no tenía nada que ver con el educador. Este Sarmiento, que era militar, lo reta a duelo. Él no era militar, no sabía el manejo de armas. ¿Y qué termina pasando? En el duelo, en 1883, lo termina matando a Lucio B. López. Es decir, había corrupción y había gente honesta. Pero como en esa época era común los duelos, el corrupto pudo retar a duelo al demandante, la justicia no hizo nada por él y terminó dejándole una herida que a la postre lo terminó matando. Bueno, esto marca también la historia de Lucio B. López, que fue político, fue ministro, fue escritor, y fue denunciante de la corrupción y fue muerto por denunciar la corrupción. Marca una época que no es lejana, pero tiene muchas cosas que ver con nosotros. Es una generación que afianzó el territorio nacional argentino, la última generación que expandió el territorio nacional argentino. Todos recordamos y sabemos que la guerra con los indios fue una guerra cruel, pero también hay que recordar que en ese periodo estaban los malones, y los malones realmente aterrorizaban a la población. No solo robaban ganado, vacuno y caballos, sino también robaban mujeres y después las maltrataban.